Este es un video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso, y continuando con la práctica de diagrama de esfuerzos internos, vamos a ver un caso en donde tenemos una viga de eje recto sometida tanto a cargas repartidas como a una carga puntual. Como en estos ejercicios, siempre procedemos inicialmente a calcular las reacciones, tanto en A como en B. Al no tener cargas paralelas al eje de la pieza, tampoco vamos a tener una reacción horizontal, que en este caso aparecería en el apoyo E, que es el apoyo fijo. Planteando la sumatoria de momento en A y en B, obtenemos las dos reacciones y obviamente en este caso no aparece, pero deberíamos hacer la verificación utilizando la sumatoria de fuerzas en el eje Y para corroborar que el ejercicio, al menos en esta primera parte, está bien planteado. Una vez que tenemos las reacciones calculadas, planteamos las secciones características que va a tener dicho ejercicio para poder calcular los esfuerzos internos que ahí se van a producir. En este caso vamos a tener 6 secciones, una al principio, una antes y después de la carga puntual de 2 toneladas, otras 2 antes y después del apoyo en B, que también posee una carga puntual, y finalmente una cuando termina la viga. Una vez que tenemos las 6 secciones determinamos, pasamos a trabajar con el diagrama de esfuerzo de corte. Recordemos que si nosotros no tenemos cargas paralelas al eje de la pieza, tampoco vamos a tener diagrama de esfuerzos normales, ya sea de tracción o de compresión. Y en este caso comenzamos con el diagrama de corte, que por lo general es el más sencillo de resolver y el más fácil de obtener a partir del estado de cargas a la cual está sometida la pieza. Es por eso que comenzamos calculando el corte en la sección 1, y en este caso viniendo de la izquierda, y vemos que lo único que genera un esfuerzo de corte es la reacción en A, que es tanto como 4,14 toneladas, y al ir hacia arriba vemos que a la izquierda de la sección la flecha apunta hacia arriba, o sea, las cargas suben, y por lo tanto del otro lado, o sea, de la derecha, bajan. Esto nos determina que empecemos a dibujar el diagrama hacia arriba, en la escala correspondiente, y pasamos a la sección 2. En la sección 2 vemos que las cargas que están actuando y que están generando corte, como siempre estuvimos viendo, son aquellas que actúan perpendiculares al eje de la pieza. En este caso tenemos la reacción en A que va hacia arriba y la carga repartida de 1 tonelada por metro por la distancia donde está aplicada, que en este caso es 1 metro. Esto nos va a dar un resultado de 3,14 toneladas con el mismo símbolo. Si nosotros analizamos y ubicamos este valor siempre desde el eje, vemos que el diagrama tiene una variación lineal entre la sección 1 y la sección 2. Esto obviamente se produce debido a la carga repartida que tenemos en ese tramo. Cuando pasamos a la sección 3, vemos que aquí el valor del esfuerzo de corte lo vamos a calcular como la reacción en A que sube, menos la carga repartida de 1 tonelada por metro por 1 metro, que es la distancia donde está aplicada, menos también las 2 toneladas, que es la carga puntual que tenemos justo antes de la sección 3. Esto nos da un valor de 1,14 toneladas, también con el mismo símbolo. Vemos que si tenemos una reacción en A positiva, una carga repartida negativa y una carga puntual negativa, y el resultado nos da positivo, significa que RA sigue siendo más grande que estos dos términos. Por lo tanto, si RA a la izquierda de la sección 3 va hacia arriba, a la izquierda de la sección 3 la flecha va a apuntar hacia arriba, obviamente del lado derecho va a apuntar hacia abajo. Esto nos va a dar una configuración del diagrama de este tipo, que corresponde con lo que está sucediendo con las cargas, y luego pasamos a la sección 4. En este caso, en la sección 4, también lo volvemos a calcular de la izquierda y vemos que acá el corte lo está generando la reacción en A, que va hacia arriba, pero ahora tenemos la carga repartida por la distancia que hay hasta la sección 4, que es 1 más 4,5 metros, 5,5, menos, de nuevo, las 2 toneladas que tenemos aquí. Esto nos da un resultado de menos 3,36 toneladas. ¿Qué implica esto? Que los términos negativos son más grandes que el positivo en este caso. Por lo tanto, a la izquierda de la sección, que es donde nosotros estamos calculando, las flechitas van a apuntar hacia abajo, hacia donde apuntan las cargas negativas. Esto nos va a dar un símbolo
distinto a los que ya teníamos, por lo tanto, va a implicar que nuestro diagrama lo dibujemos del otro lado, en este caso del lado de abajo, lo cual nos vuelve a demostrar que el diagrama lo estamos trazando de manera correcta, ya que de la sección 1 a la sección 2 y de la sección 3 a la sección 4 tenemos un diagrama que baja de izquierda a derecha, y obviamente con la misma pendiente. Esto se debe a que lo produce, que es la carga repartida, tiene en este caso el mismo valor. Por lo tanto, esta pendiente tiene que ser exactamente igual a esto. Una vez que calculamos la sección 4, pasamos a la sección 5 y ya ahora la empezamos a calcular viniendo de la derecha, en donde vamos a cometer menos errores. En este caso, en la sección 5, el corte va a ser tanto como el valor de la carga repartida, 1,2 toneladas por metro, por 1,5 metros, que es la distancia que tenemos desde su extremo hacia donde tenemos la sección 5. Esto nos da un valor de 1,8 toneladas, y en este caso vemos que como lo calculamos de la derecha y las cargas a la derecha de la sección 5 van hacia abajo, acá es lo que vemos reflejado en nuestro símbolo. A la izquierda de la sección tenemos la flechita que apunta hacia abajo, del otro lado hacia arriba, y vemos que obviamente vuelve a cambiar el símbolo, por lo tanto lo volvemos a ubicar del lado de arriba del eje de nuestro diagrama, como pasaba con los valores que obtuvimos en la sección 3, en la sección 2 y en la sección 1. Una vez que calculamos la sección 5, pasamos a la 6, y ahí vemos que el corte, si lo calculamos de la derecha, nos da 0, obviamente. Si lo hubiéramos calculado del lado izquierdo, también debería habernos dado 0. Esto nos permite cerrar nuestro diagrama también con una variación del mismo lineal, permitiendo así concluir nuestro diagrama agregando los símbolos que corresponden a cada uno de los tramos de nuestro diagrama de corte. Cuando pasamos al diagrama de esfuerzos de momento, vamos a utilizar de nuevo las mismas secciones y vamos a comenzar con la sección 1. En este caso, en la sección 1, si venimos del lado izquierdo, vemos que lo único que genera momento flector es la reacción por la distancia, pero como en este caso la distancia es 0, el valor del momento va a ser 0. Cuando pasamos a la sección 2, tenemos que el momento lo genera la reacción en A por la distancia que tiene hasta la sección 2, que en este caso es 1 metro, menos, porque gira en el otro sentido, la carga repartida de 1 tonelada por metro por la distancia donde está aplicada, que en este caso es 1 metro, por la distancia del punto medio de la carga al punto donde yo estoy calculando el momento, que es 0,5 metros. Esto nos da un valor de momento de 3,64 tonelámetros y como las cargas más grandes están girando en sentido horario del lado izquierdo de la sección 2, que es de donde nosotros estamos calculando, a la izquierda vamos a tener esta flecha de giro, que nos va a determinar que en la parte superior vamos a tener fibras comprimidas y del lado inferior vamos a tener fibras traccionadas. Obviamente del otro lado tiene que ser igual y contrario para contrarrestar el efecto. Esto nos va a determinar que el diagrama lo vamos a dibujar del lado de abajo, porque recordemos que siempre se dibuja del lado de las fibras traccionadas. En la sección 3 vemos que al no haber distancia con respecto a la sección 2 o al ser muy pequeña tendiendo a 0, el valor del momento debería ser exactamente el mismo, porque más allá de que aparezca la carga de 2 toneladas, esta no posee distancias a la sección 3. Y esto hace que el momento sea exactamente el mismo, no solamente en valor, sino también en el símbolo que la acompaña. Pasamos en este caso a la sección 4 y acá la calculamos viniendo de la derecha debido a la simplicidad que tiene respecto al otro lado. Entonces, el momento en la sección 4 viniendo de la derecha va a ser tanto como 1,2 toneladas por metro por la distancia donde está aplicada dicha carga, 1,5 desde su extremo hasta la sección 4, y la distancia que hay del punto medio de la carga al punto donde calculo momento, que en este caso es 1,5 dividido 0,75. Esto nos da un momento de 1,35 tonelámetros con un símbolo opuesto a los que teníamos antes, porque si analizamos lo que sucede a la derecha de la sección, que es donde nosotros calculamos, vemos que estas fuerzas están produciendo un giro en sentido horario, o sea, en este sentido.
Por lo tanto, esto va a generar fibras comprimidas del lado de abajo y fibras traccionadas del lado de arriba, permitiéndonos a nosotros dibujar dicho valor del lado de arriba del eje de nuestro diagrama de momento, opuesto al que teníamos anteriormente. Obviamente en la sección 5 va a suceder lo mismo que sucedía en la sección 3, o sea, que el valor del momento en la sección 4 y en la sección 5 va a ser el mismo, debido a que no hay distancia entre una y otra, no solamente en valor, sino también en símbolo. Y finalmente tenemos la sección 6, que si nosotros la calculamos viniendo de la derecha, vamos a ver que es tanto como 0 por no aparecer ninguna carga. Mientras que si nosotros lo hubiéramos calculado del lado izquierdo, también hubiéramos obtenido el mismo valor si es que estamos trabajando correctamente. Una vez que tenemos calculadas todas las secciones, vamos a comenzar con el trazado de nuestro diagrama. Como en este caso toda la viga está sometida a cargas repartidas, toda la variación que va a sufrir dicho diagrama va a ser parabólica. O sea, recordemos que cada vez que tenemos que trazar un diagrama de momento de un elemento estructural y ese elemento estructural está sometido a una carga repartida, la variación que va a tener dicho elemento es parabólica. Y en este caso vamos a contar con tres parábolas. Una que va a ir de la sección 1 a la sección 2, otra que va a ir de la sección 3 a la sección 4 y otra que va a ir de la sección 5 a la sección 6. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos que recordar que más allá de que tengamos una carga repartida de 1 tonelada y otra carga repartida de 1,2 toneladas, esta carga repartida se ve dividida por una carga puntual, que también va a influir en la generación de nuestro diagrama. Por lo tanto, vamos a tener, como dije anteriormente, una parábola de la sección 1 a la sección 2, otra de la 3 a la 4 y otra de la 5 a la 6. Es por eso que nosotros tenemos que calcular tres flechas. Y para poder calcular la flecha, recordemos que utilizamos una cuenta que era Q por L cuadrado sobre 8, Q siendo la carga repartida, L la distancia donde está aplicada dicha carga, y 8 que era una constante que siempre utilizamos. Para poder ubicar la flecha, lo primero que teníamos que hacer era trazar una recta que unía los extremos de la parábola. Esta parábola va a ir del valor del momento que teníamos en la sección 1 al valor del momento que teníamos en la sección 2. La siguiente parábola va a ir del valor del momento que teníamos en la sección 3 al que tenemos en la sección 4 y la última del que tenemos en la sección 5 al que tenemos en la sección 6. Una vez que tenemos dichas rectas trazadas, desde su punto medio vamos a ubicar dos veces el valor de la flecha que calculamos. O sea, en el primer tramo, dos veces el valor de la flecha 1, en el segundo tramo, dos veces el valor de la flecha 2, y en el tramo 3, dos veces el valor de la flecha 3. Obviamente lo vamos a hacer en la misma escala en la que estamos nosotros trazando nuestros valores de momento. Recordemos que la flecha nos va a determinar, que son estos puntos que tenemos aquí, aquí y aquí, un punto de paso de la parábola, que no es un valor del diagrama de momento. Recordemos que los valores de diagrama de momento siempre los tomamos respecto al eje. O sea, este valor de acá es 1,35, este valor de acá es 3,64. Mientras que la flecha nos determina un punto de paso, y como nosotros la tomamos desde esta recta, que no es el eje de la pieza, no nos va a determinar un valor de la parábola, nos va a determinar un punto de paso. Una vez que tenemos trazada dos veces la flecha en cada tramo, vamos a ver cómo construir la parábola. Y en este caso, debido a la escala que nosotros elegimos, acá se va a volver prácticamente imposible trazar la parábola, acá lo mismo, entonces vamos a generar el método mediante el cual dividimos la parábola a partir de la más grande, que es la que tenemos acá, que es la parábola 2, la segunda parábola, a partir de la flecha 2 que calculamos aquí. El procedimiento era el siguiente. Uníamos los extremos de la parábola con la doble flecha, con el punto que quedaba determinado a partir de ubicar dos veces la flecha. Este era un punto, este era un punto, este era un punto. Y esos dos segmentos los íbamos a dividir en partes iguales. En este caso se dividen en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, y 1, 2, 3 y 4. Una vez que lo tenemos dividido, unimos los extremos opuestos. El punto 1 con el punto 3, el punto 2 con el 2 y el punto 3 con el 1. Esto nos van a determinar rectas
que son tangentes a la parábola que tenemos que trazar. La parábola, recordemos, tiene que empezar en un extremo, ser tangente a estas rectas que trazamos, pasar por el punto de la flecha, que es el punto que tenemos aquí, y concluir en el otro extremo de la misma. Lo vamos a hacer con las tres parábolas, de esta manera, y de esa manera vamos a poder trazar el diagrama de momento como corresponde. Ahora bien, es importante recordar que nuestro ejercicio no termina en este lugar, sino que también tenemos que obtener los valores de momento máximo, de momento vector máximo. Porque recordemos que los diagramas no solamente un ejercicio para saber lo que sucede internamente con los esfuerzos de una pieza, sino que nos va a permitir a nosotros en un futuro dimensionar dichas piezas, darle dimensión. Por lo tanto, para poder hacer eso necesitamos siempre contar con los valores máximos a los cuales está sometido una pieza. Es por eso que nos falta todavía calcular los valores de momento máximo. Para poder hacerlo tenemos que recordar que la manera de obtener los momentos máximos era analizar el diagrama de esfuerzos de corte. ¿Por qué? Habíamos dicho que cada vez que el diagrama de corte cambiaba de sentido, nosotros íbamos a obtener un momento máximo. En este caso, en nuestro ejercicio, el corte cambia de sentido en dos oportunidades. Una es aquí y otra es aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos valores de momento máximo. Uno en este sector, uno en este otro. Este momento máximo ya lo conocemos. Es este que tenemos aquí. Lo vemos en el diagrama que tenemos un máximo acá y otro máximo por acá, que obviamente tiene que coincidir con este sector en donde el corte se hace cero, o mejor dicho, cambia de sentido. ¿Cómo vamos a calcular este momento máximo? Bueno, para poder calcularlo, lo primero que necesitamos saber es dónde calcularlo. Tenemos que saber en dónde el corte se hace cero, en dónde el corte va a ser igual a cero. Entonces lo que hacemos es plantear una sección nueva, una sección X, justo en ese lugar, en donde el corte es cero. Ahí. ¿Qué dato tenemos de ese lugar? El valor del corte, como dijimos anteriormente, que va a ser igual a cero. Por lo tanto, lo único que nos va a quedar a nosotros es plantear la ecuación de corte en esa sección y ver que la única incógnita que vamos a tener es la distancia que existe acá. Entonces, planteamos la ecuación de corte en esa sección va a ser RA que sube, menos la carga repartida por la distancia, que es la que no sabemos, menos la carga de 2 toneladas. Todos los elementos que en este caso tenemos a la izquierda de la sección. Una vez que tenemos planteada la ecuación, que va a ser igual a 0, despejamos la incógnita, que en este caso va a ser x, y nos va a quedar que x va a ser igual tanto a RA menos 2 toneladas dividido 1 tonelada por metro. Esto nos va a dar tanto como 2,14 metros, que obviamente es la distancia que tenemos desde aquí hasta aquí. Todas estas cuestiones las podemos verificar de manera gráfica. Si nosotros trabajamos en una escala acorde y precisa, si nosotros medimos de acá hasta acá, deberíamos estar midiendo 2,14 metros. Bien, una vez que tenemos ya determinado el lugar donde el corte es cero, o sea, donde cambia de sentido, yo puedo saber dónde calcular el momento, o sea, en esa misma sección. Una sección que va a estar ubicada desde el extremo a 2,14 metros. Es por eso que planteo en la misma sección el cálculo del momento flector, viniendo de la izquierda, que es de donde nosotros calculamos la distancia, y vemos que en este caso vamos a calcularlo tanto como la reacción en A por la distancia que hay hasta esta sección, 2,14 metros. Esta reacción va a generar un giro en sentido horario respecto a esta sección X, menos la carga repartida, 1 tonelada por metro, por 2,14 metros, que es la distancia donde está aplicada la carga, por 1,07, que es la distancia del punto medio de la carga al punto donde calculo el momento, en este caso 2,14 dividido 2. Y también vamos a tener la carga puntual de 2 toneladas por la distancia que existe hasta la sección donde estoy calculando el momento, que es 1,14, que sería 2,14 menos 1 metro, o sea, la distancia que hay de aquí hasta ahí, o sea, hasta donde el corte es cero. Resuelvo esta ecuación y vemos que el momento máximo me da tanto como 4,29 toneladas. Ubico este valor donde corresponde y veo
que coincide con la escala en la que yo planteé el ejercicio. Si yo mido de aquí hasta aquí en la misma escala que medí acá, tengo que tener un valor de 4,29 tonelámetros. Obviamente el símbolo también debería acompañar que el diagrama lo esté dibujando del lado de abajo, porque las fibras traccionadas están del lado de abajo, y de esa manera yo puedo determinar cuáles son los dos momentos máximos que va a tener mi diagrama, o que va a tener mi viga sometida a un determinado estado de cargas. Uno que va a estar ubicado aquí, donde el corte cambia de sentido, y otro ubicado ahí, donde el corte vuelve a cambiar de sentido. Por lo tanto, este ejercicio posee dos momentos máximos, uno de 4,29 toneladas con las fibras traccionadas del lado de abajo y uno de 1,35 tonelámetros con las fibras traccionadas del lado de arriba. El ejercicio queda completo con el rayado correspondiente que lleva el diagrama de momento y de esa manera concluimos nuestro ejercicio de práctica. Esto es todo. Saludos.